¿Cómo están todos? Hoy quería hablar de qué tipo de computadora necesitamos si somos estudiantes de arquitectura y necesitamos cargar varios programas de diseño, como por ejemplo Lumion, Twinmotion, AutoCAD, Revit y demás, que consumen bastante memoria, que debemos tener una computadora de la media un poco más alta para así tener un buen rendimiento, para poder utilizarla en nuestra profesión, ya sea que estamos estudiando, o sea que nos estamos ya dedicando profesionalmente al campo de lo que sería la arquitectura, el diseño. Ahora, antes que nada les quiero comentar que una computadora es una herramienta de trabajo, por lo que ustedes tienen que desprenderse de que van a gastar plata. Lo que tienen que pensar es que van a invertir. Tener una buena computadora significa ahorrar tiempo, tener mejores resultados y que el proceso de lo que estemos haciendo sea mucho más fluido. Piensen estar en una computadora en la que funciona todo lento, en que nos entorpece todo lo que serían los programas, se abren lento, no podemos manejar bien algo. Realmente eso nos resta y a veces puede hacer que lo que producimos no sea al 100% lo que podemos hacer. Por lo que invertir en una computadora va a hacer de que tengamos unos mejores hábitos de trabajo, que nos sentemos en la computadora con muchas más ganas para tener muy buenos resultados. Ahora, dicho esto, voy a pasar a mostrarles algunos precios que estuve viendo. Este video lo estoy haciendo en marzo de 2021. Todos los precios que vamos a ver, como ya sabemos, en este país van a variar muchísimo. Así que lo que quiero que tengan en cuenta más que nada es la parte que vamos a ver cada producto. Vamos a repasar qué componentes debe tener nuestra computadora, desde lo que es el gabinete, microprocesador, placa de video, hasta el monitor inclusive. Así nos vamos a sacar las dudas de todo lo que son estos componentes que a veces cuesta mucho sentarse y verlos, pero realmente se pueden ahorrar mucho dinero si nos sentamos, repasamos varias páginas que yo les voy a mostrar ahora, o incluso más si ustedes conocen. Todas las páginas que vamos a ver a continuación son a simple modo de que vean de una manera bastante ordenada todo lo que son estos componentes. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Yo aquí tengo abierto un montón de pestañas en Google Chrome. Quiero que veamos primero que nada lo que les digo de repasar los precios, para luego ver cómo armar una computadora. Para eso tengo esta página, Lockhart Store, que me sirvió mucho en su momento para entender todas sus partes. El interfaz de esta página está bastante bien diseñado. Nos vamos posicionando en los distintos componentes y de esta manera podemos saber qué necesita nuestra computadora para estar completa. Bueno, comencemos entonces con precios. Lo que quiero que repasemos a grandes rasgos son el microprocesador y la placa de video, que pueden ser los dos componentes más caros. En este caso estoy en Lockhart Store. Tenemos que un microprocesador i5 9400F tiene un valor de 17.250 pesos. También lo busqué en Mercado Libre. El mismo procesador tiene un valor de 16.990. Esta página MEX cuesta 16.469 y también tenemos Compra Gamer 16.450. Por último tengo una página Benex en la que se encuentra a 16.400. Como pueden ver, la variación de precio en algunos de los casos es bastante. Por lo que quiere decir que si compramos en Log con respecto a lo que viene esta página Benex, vamos a ahorrar un total de casi 800 pesos. Que todo va a ir sumando. Cada componente en el que podemos ahorrar un poco, es necesario hacerlo. No tengan miedo de comprar partes en distintos lugares. Comprarle a un solo lugar quizás es lo más eficiente para desligarnos totalmente. Pasar un listado se lo puede hacer. Ustedes, después de que veamos este video, van a tener un listado de todas las piezas que necesitamos en su ciudad o en donde ustedes quieran. Pueden preguntar cuánto sale una computadora con todos estos componentes o lo más parecido posible. Pedir por lo menos 3 presupuestos y de esta manera los comparamos. En el caso de que una computadora de este estilo que arman en una casa de computación no lo vean conveniente al número, no tengan miedo de comprar por partes en distintas páginas de internet. Yo esto lo hice muchas veces. Todas estas páginas son confiables. Lo que sí debemos tener en cuenta son los costos de envío y los tiempos también. Más que nada que estamos en época de pandemia, a veces se pueden tardar un poco. Entonces quizás pedir todo en un solo lugar sí puede ser una solución
si estamos apurados con los tiempos y necesitamos esta herramienta de trabajo. De lo contrario, si estamos justos con el dinero y queremos ahorrar lo máximo posible, les repito, esta es la mejor opción, ver muchas páginas y repasar los precios para encontrar los mejores productos. Yo al final del video tengo un listado de todas estas páginas que estamos viendo y realicé una suma de todos los valores y calculé aproximadamente lo que saldría una compu bastante eficiente, como les digo, de alguien que estudia arquitectura, que está en el diseño. Así que bueno, continuemos. Como habrán visto, la variación es de 800 pesos. La otra parte que quiero que repasemos y que es muy importante para todos los software que utilizamos, ya sea por ejemplo Lumion para renderizar, es la placa de video. Aquí vamos a tener esta Palit de Nvidia GTX 1660 en 90.000 pesos. Tiene 6 GB de memoria dedicada al video. Ahora, ¿qué debemos ver en este caso? La cantidad de gigas. ¿Puede ser una placa de 4 GB para empezar? Sí, puede ser. Si llegamos a una de 6 GB, es lo óptimo. Todos los productos que vamos a ver ahora son en lo que a mi criterio es lo óptimo para que tengamos un buen rendimiento y también de una manera nos olvidemos a largo plazo de invertir de vuelta. Esta misma placa de 90.000 pesos pasa a Mercado Libre, que tiene una placa a 160.000 de Asus, varía también por la marca. Benex tiene la misma placa a 106.000, 107.000 pesos. En Mex la podemos encontrar a una placa Asus de un solo ventilador en 124.000 pesos. Y aquí, en Compra Gamer, vamos a tener esta placa Zotac también a 99.500 pesos, parecido a lo que es Hard Store. Ahora, ¿qué vimos recién? Que vamos a tener placas de video que tienen un cooler, un ventilador y placas que tienen dos. Tenemos que buscar en lo posible que tengan dos. Esto es por la refrigeración. Yo les voy a ir comentando un poco a medida que vayamos viendo los componentes, qué es en lo que se tienen que fijar. La placa de video, como les digo, es importante. Si tiene dos coolers, dos ventiladores, va a tener una mejor refrigeración y no va a calentar tanto. Todos los programas, como les dije anteriormente, más que nada los de renderizado, van a hacer que estos componentes tomen temperatura, eleven mucho y quizás tengan un desgaste muy grande. Por lo que para el uso que le vamos a dar es recomendable que tengan dos ventiladores. Si encontramos algo a muy buen precio y sabemos que no nos vamos a dedicar, por ejemplo, X cantidad de hora en la semana a renderizar y nos sirve algo que tiene un ventilador, podemos optar. Esto también ustedes utilicen su criterio. ¿Qué van a hacer con la computadora? ¿Van a estar renderizando todo el día o la van a usar simplemente para algunos programas? Bueno, vayan teniendo todo esto en cuenta. Y otra cuestión que es importante mencionar son las marcas. Quizás, a mi criterio, Asus, MSI, Gigabyte pueden ser marcas recomendables. Algunas marcas, como por ejemplo esta Palit, no la conozco, no sé qué clases de rendimiento tienen. Todo lo que yo les digo también pueden ingresar en YouTube. Hay miles de tutoriales de cada una de las marcas en específico. Esto, como les repito, es un tutorial de el general. Después, si ustedes quieren ahondar un poco más en cada tema, hay muchísima información para que vayan buscando en YouTube y en demás foros. Entonces, como habrán visto, para cerrar esto de la placa de video, también tenemos para ahorrar aproximadamente unos 9.000 pesos, 10.000 de diferencia entre lo que es la más barata de todas y la segunda. Si vamos comprando así, miren, en dos partes, ya ahorramos aproximadamente 10.800 pesos. No es poca plata. Ahora sí, vamos a pasar a la interfaz de log, que es el que yo voy a utilizar. Como les digo, es el más amigable para poder entender cómo armar una computadora. Aquí no vamos a ver tanto los precios, eso va a quedar para el final. Lo que yo les armé como resumen de lo que sería una buena computadora, un muy buen precio hoy. Simplemente presten atención en cada uno de los componentes y yo les voy a ir comentando un poco. Voy a seleccionar aquí el microprocesador i5 de Intel. Realmente entre lo que es AMD e Intel ya casi no hay diferencia de precio. El rendimiento, yo toda mi vida utilicé Intel, pero no hay ningún problema de optar por AMD si podemos ahorrar precio, que quizás eso puede suceder. Eso ténganlo en cuenta. Entonces, Intel, AMD, fíjense qué les conviene en cuanto a lo económico.
Yo lo que les puedo decir a mi criterio en cuanto a lo que es rendimiento, nunca tuve una mala experiencia con Intel y lo he logrado recalentar muchísimo a todas las partes, está renderizando muchísimo videos y demás y nunca tuve ningún inconveniente. No es algo personal, ustedes pueden optar por cualquiera de los dos caminos. Continuamos. Microprocesador i5. Si podemos optar por un microprocesador i7, vamos a tener más núcleos. ¿Qué significa esto? Un i5 tiene una cierta cantidad de núcleos, un i7 otra y un i9 más. A medida que incrementan los números es proporcional, digamos, la cantidad de microprocesadores que tenemos. Nos va a acelerar el cálculo de lo que sería la información y nos van a abrir mucho más rápido los programas, obviamente cuanto más mejor, pero la idea también es quizás buscar un equilibrio para tener algo que nos es muy redituable económicamente y también para el uso. Ahora, este es el microprocesador. Vamos a ver la placa madre. Aquí es donde se van a insertar, digamos, todos nuestros componentes. Y es muy importante que la placa madre sea buena, ya que nos va a permitir actualizar todo lo que son el microprocesador, memoria RAM, placa de video. Aquí se ensambla todo. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que sea una placa aceptable en el sentido de que nuestras tareas hacen que las computadoras, como les dije, recalienten mucho. Las series Z de todas las marcas van a tener unos chips y también van a tener una composición, por así decirlo, una estructura que las hace más resistentes a las altas temperaturas. Por lo que quizás aquí es en un componente en el que si tenemos que gastar un poco más de dinero para llegar a una Z, por ejemplo, 490 de MSI o una Gigabyte de esta serie, lo debemos hacer. En cuanto a orden de prioridad, la Mother es importante. Voy a seleccionar entonces esta Gigabyte. Vamos a pasar a la memoria RAM. Lo que tenemos que saber de la memoria RAM es que es la que nos va a servir prácticamente para todos los programas, más que nada para lo que son SketchUp, Revit y también obviamente para Lumion y demás. Ahora, cuanto más memoria RAM, más objetos tridimensionales, digamos, podamos tener sin que la computadora se trabe. Por ejemplo, si nosotros descargamos un artefacto o un objeto en SketchUp que tiene muchos polígonos, es decir, que es muy buen modelo, va a pesar mucha más RAM. Cuanto más polígonos tiene un objeto, más peso tiene este modelo. Ahora, dependiendo cuánta memoria RAM nosotros tengamos, es cuán lento o cuán rápido se va a desenvolver nuestra computadora con esto. 8 GB creo que es lo mínimo que necesitamos tener. 16 sería lo recomendable. Por lo que podemos venir a las placas, lo que le puedo recomendar es que no compren estas que tienen la tableta, como se ve en la placa, simplemente sin ningún disipador. Yo aquí tengo unas diapositivas para que vean. Las memorias RAM deben tener disipador, que es esta placa que recubre todo lo que serían los circuitos. Si tenemos una memoria RAM con disipador, lo que vamos a tener es una menor temperatura para tener un mejor rendimiento. Las placas que no tienen disipador no tienen una buena distribución de lo que sería el calor que producen, por lo que recalientan más y su rendimiento puede variar mucho. Entonces, optemos siempre por placas que tienen esta cobertura metálica que, como les digo, facilitan lo que es la disipación del calor. Continuamos entonces, vamos a necesitar 2 placas de estas para cubrir los 16 GB. Continuemos con la placa de video, que ya lo hablamos. Voy a seleccionar esta MSI, simplemente por el hecho de que tiene 2 ventiladores. Ya las recomendaciones se las di anteriormente. En lo posible, si tiene 6 GB, va a ser lo mejor. La van a poder sostener durante mucho más tiempo. Si compran quizás una placa de 4 GB, no está mal, pero tengan en cuenta que si se van a dedicar o van a estar mucho con lo que es el renderizado, no les va a ser muy útil. Ahora, si tienen una placa de 4 GB, van a poder abrir todos los programas como Revit y demás y cargarlos muy bien. Photoshop también se nutre de lo que sería la placa de video, va a tener un muy buen rendimiento con algo de 4 GB. Continuemos entonces. Aquí viene algo que es muy importante que veamos algunos detalles. El almacenamiento. El almacenamiento
como quizás todos saben, vamos a tener varios tipos. En los últimos años aparecieron varias variantes en lo que es cómo guardamos nuestra información. El disco sólido, el famoso disco duro, es este que está por aquí. Estos que van a ver que dicen HDD. Veamos un poco las diferencias entre los discos, ya que van a permitir que nosotros guardemos la información y la podamos abrir de una manera muy eficiente, y nos pueden cambiar realmente mucho lo que es un proceso de abrir programas, facilitarlo, hacerlo mucho más rápido por muy poco dinero. Esta es una inversión que es mínima y nuestro cambio en cuanto a abrir programas va a ser muchísimo. Nosotros vamos a encontrar que tenemos 3 tipos de almacenamiento hoy en día. Hay más, pero estos serían los principales y los que quizás nos sirven a nosotros. El disco duro, un SSD, que es un disco de estado sólido, y el SSD M.2, que es lo más nuevo que tenemos ahora disponible. El disco duro va a servir para el almacenamiento de todo lo que serían archivos y documentos. Yo les quiero ir mostrando también cómo tengo mi computadora. Están todos los discos que explotan, ya época de muchos trabajos. Cuando renderizamos producen muchos archivos que tienen mucho peso, va a haber que limpiar un poco o subirlos a la nube. Yo aquí tengo mi disco C, les cambié los nombres para que ustedes puedan entender un poco. Vamos a repasar cada uno de ellos para luego mostrarles cuál es la mejor combinación en cuanto a discos. Tenemos entonces el disco duro, el HDD, que va a tener un uso preferentemente para que guardemos nuestros recursos, por ejemplo fotos, videos, archivos de SketchUp, y también vamos a poder guardar todos los archivos de proyecto que ya tengan un trabajo y que por el momento no los tengamos que utilizar. Va a servir como un almacenamiento, de una manera, un respaldo para todas estas cuestiones. El otro tipo de disco que va a tener mucho mejor funcionamiento es el disco de estado sólido, tiene otro valor, pero en este disco nos sirve para instalar todo lo que serían los programas. Aquí tener instalado, por ejemplo, el Windows, el sistema operativo, y los demás programas, Revit, Lumion, SketchUp. Lo que va a hacer esto es que se abran de una manera muchísimo más rápida de que si están instalados en el disco duro. Por eso es muy conveniente y realmente por un precio mínimo podemos tener un funcionamiento muy óptimo. Los tiempos de carga entre una computadora que utiliza un disco duro a un disco de este tipo de SSD, disco de estado sólido, pueden variar muchísimo. Iniciar una computadora puede tardar desde 1 minuto en un disco duro, y con un disco de estado sólido nuestra computadora se puede iniciar en 15 segundos. Es muchísima la diferencia. Imagínense abriendo programas. Podemos abrir un programa súper rápido y tener mucha mayor eficiencia. Ahora, el tercer tipo de discos que tiene una pequeña variable quizás con lo que es el disco de estado sólido es el M.2. Es disco de estado sólido M.2. Lo que va a tener este disco es que tiene una conexión mucho más inmediata y mucho más eficiente en nuestra placa madre. Si quieren comprar este clase de disco en particular, asegúrense que la placa madre que van a tener los acepta. Por lo general todas las que yo les recomiendo, las series Z, lo tienen. Va a tener una variante muy pequeña quizás con el disco de estado sólido común. Esta clase de disco, como les digo, sería el tope de gama de lo que nosotros podríamos utilizar y nos van a ser muy útiles. Ahora les quiero mostrar cómo tengo yo mi configuración. Vamos a ver de que yo tengo mi disco, este último que estamos hablando, el NVMe, el M.2. Lo utilizo para guardar todos los programas. Aquí simplemente yo instalo programas. Después tengo el disco de datos, que es el HDD, y aquí es donde yo guardo todos los proyectos que ya están finalizados, y también guardo todos los recursos, imágenes PNG, programas que descargué y demás. Ahora yo tengo un tercer disco, que esto ustedes pueden prescindir quizás de tener un tercero, y lo pueden hacer si tienen dos, nada más el duro y lo que sería el disco de estado sólido. Pueden guardar todas las carpetas de los trabajos que están desarrollando en el momento. ¿Qué va a facilitar esto? La lectura desde donde se encuentran instalados los programas va a ser mucho más rápida si se encuentran en un disco de estado sólido. Es decir, está leyendo de un disco de estado sólido a otro disco de estado sólido. En el caso de tener los tres, por lo que la información se va a transmitir mucho más rápido.
En el caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, un archivo de Lumion guardado en un disco duro y Lumion instalado en el disco de estado sólido, abrir Lumion va a tardar más de que si nosotros tenemos este archivo en la misma unidad de estado sólido o en otra unidad. Por eso, si llegan al punto de que pueden tener 3 discos, puede ser lo más recomendable y lo más eficiente. Van a ahorrar mucho tiempo, los programas se les van a abrir muchísimo más rápido y van a poder también cargar todos los recursos, actualizar modelos y lo va a hacer muchísimo más rápido. Es mucha información, pausen el video, repásenla, anoten, vuelvan a escucharlo. Sé que puede ser todo nuevo, la mayoría no teníamos conocimiento de esto hasta que por cuestiones profesionales nos tuvimos que meter, ese fue mi caso, un poco más y internalizarnos un poco en qué es lo más eficiente para nuestro trabajo. Espero que les sea útil. Bueno, vamos a seleccionar aquí un disco de 1 tera y también vamos a poner un disco de 256, es el más económico que tenemos aquí, sí, de M.2. Ahora, otro componente muy importante que va a tener nuestra computadora va a ser la fuente. Esta sería la alimentación que tiene, lo que le da la energía a todos lo que serían estos componentes. Aquí debemos optar por algo mínimo de 550 watts. Y lo más recomendable es que diga siempre 80 más plus bronce. Son certificaciones internacionales que se hacen. Es decir, de que esos 550 watts que nos está entregando van a estar certificados, es decir, que hay fuentes como esta que no tienen certificado, quizás no nos entrega la potencia o un porcentaje elevado de la potencia, como lo es en este caso. Esto es algo también un detalle mínimo que tenemos que tener en cuenta. Anímense a preguntar si averiguan algún precio, pregunten, ¿tiene certificado 80 plus bronce? ¿Hay plata, oro? Va a haber mucho obviamente. Esto es lo mínimo que tiene que tener. Y 550 también para todos los que son nuestros componentes que estoy seleccionando, que como les digo van a tener con un buen uso por lo que es nuestra profesión. Es recomendable que tenga esta capacidad para que le pueda dar energía suficiente a cada uno de estos componentes. Todo consume, por ejemplo, si un día, eso se los puedo nombrar ahora, si un día necesitamos ampliar nuestra memoria RAM o cambiar lo que sería también microprocesador o placa de video, tengan en cuenta de que el cambio evolucionar en lo que sería un mejor microprocesador, más memoria RAM o una mejor placa de video, va a necesitar de que nuestra fuente tenga más watts seguramente. Ténganlo en cuenta para no largarse así de comprar una mucho mejor, por ejemplo, placa de video y de repente revienta la fuente. Eso difícilmente puede pasar, pero no les va a prender la compu o algún error van a tener. Actualícense y busquen información, como les digo hay mucho, pregunten en su casa de computación recomendada de su ciudad qué fuente, cuántos watts tiene que tener para su nueva actualización. Hagan ese pequeño paso y van a tener, como les digo, un buen rendimiento. Continuemos viendo. Quiero que ahora veamos el gabinete, que es algo bastante importante. Aquí es donde se van a ensamblar todos los componentes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el tamaño tiene que ser, como dice acá, ven, Mid Tower. Tiene un tamaño bastante reducido de lo que eran los gabinetes hace unos años atrás. Y aquí vamos a poder posicionar todos nuestros componentes. En el caso de les recomendaría que sí lleven la computadora a un lugar, que le hagan el ensamble, como se le dice, y que le instalen Windows. Ustedes, por ejemplo, si pidieran todo lo que serían los componentes por separados, asegúrense de tener todos. Una vez que tienen todos, van a la casa de computación de su ciudad, recomendable, de confianza, y les piden que les ensamble el gabinete. No tiene un valor muy elevado. Se aseguran de que un profesional les hace el ensamble y de esta manera también se desligan de conectar algo mal. El gabinete, como algo recomendable, debe tener la fuente, como tiene la mayoría, en su parte inferior, en el piso. Esto es por una cuestión de corrientes de convecciones y cómo ventila. Es mucho mejor que se encuentre abajo que arriba. Y algo que también tenemos que tener en cuenta es comprar un gabinete que, aunque sea, venga con un ventilador. Van a ver el nombre fan seguramente en inglés, para asegurar un buen flujo del aire. Todos estos componentes calientan. Esto también en la casa de computación se lo van a saber explicar y se lo van a armar muy bien. Si lo quieren mencionar,
también ténganlo en cuenta. Pueden averiguar mucho, hay realmente mucha información, más creo de la necesaria en internet, de cómo poner los ventiladores para que la computadora no recaliente mucho. Con lo que les digo, es suficiente. Algo que van a tener que averiguar en la placa madre es si tiene placa de Wi-Fi, ya que quizás no lo tenga, en la mayoría de los casos no los va a tener. Tengan en cuenta que van a tener que comprar un adaptador que funciona muy bien, van a tener de muchos tipos. Con esto van a tener Wi-Fi, si no les va a pasar como a mí, que me llegó la placa madre y no tenía ni idea que no tenía la posibilidad de conectar a Wi-Fi. Tuve que salir corriendo a comprar uno de estos adaptadores y me perdí la emoción de prender la computadora y poder utilizarla en ese momento, no lo podía creer. No cometan ese error, asegúrense de comprar un adaptador Wi-Fi. Vamos a ver algo súper importante, que es el monitor. Aquí podemos acceder a un monitor mucho más grande que el de una notebook. Sentarnos en una computadora que tiene un monitor de 22 pulgadas por lo menos, o 24, que sería lo recomendable, nos cambia la vida, nos hace disfrutar mucho más y vamos a poder ver toda la información mucho mejor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el monitor sea IPS. Van a ver las siglas. In Plane System significa, es una manera de mostrarnos las imágenes. Los colores van a ser los más cercanos a la realidad. Esto a nosotros, de todo lo que es el diseño en general, diseñadores gráficos y demás, nos sirve muchísimo. Aquí vamos a poder corroborar de que, por ejemplo, el verde que estamos viendo en un panel, o el color que hayamos seleccionado para nuestra presentación o nuestro render, cualquier sea la imagen que estemos viendo, cuando la ploteemos tenga ese mismo color. No falla prácticamente. No vamos a tener que estar moviendo lo que es la pantalla de la notebook para adelante, para arriba, para abajo, para ver qué color, intentar después adivinar cómo va a salir en el ploteo. Hay notebooks que tienen ya lo que sería un monitor IPS, eso también lo pueden ver, pero bueno, tenerlo en este tamaño va a ser mucho mejor. Y como les digo, aseguramos siempre que lo que vamos a plotear va a tener el mismo color que estamos viendo en la computadora. Desde el punto donde nosotros observemos de costado más de arriba, siempre se va a ver la imagen nítida y todos los colores van a estar bien representados. Ahora lo que les quiero mostrar por último es cuál es una PC recomendable hoy día. Como les dije, 28 de marzo, no se asusten con los precios. Si lo ven un poco más adelante va a ser normal si estamos aquí en Argentina. Podríamos poner los precios en dólares, pero no tendría mucho sentido. Lo que va a importar son los componentes. Vamos a ver qué les tengo aquí preparado. Hoy en día la computadora recomendable a mi criterio, que nos serviría muchísimo para realizar todas estas tareas, y también, ¿por qué no? Si ustedes quieren jugar un videojuego o algo, le va a ser muy útil, es el microprocesador i5 que encontramos en Benex, es el que tiene el mejor precio. Una placa madre que encontré en Mercado Libre, Gigabyte, desde la serie Z390, es decir, va a soportar buenas temperaturas y vamos a poder instalarle todo lo que serían los discos, disco sólido, disco NVMe. También vamos a tener la posibilidad de colocar memorias RAM. Algo que me faltó decirles es que siempre la memoria RAM tiene un mejor funcionamiento en Dual Channel. ¿Qué significa esto? Como pueden ver, las placas tienen varias ranuras, son estas alargadas que tenemos aquí. Van a ver que hay dos de un color gris y dos de otro color negro. Ahora, si nosotros tenemos una sola memoria RAM, por ejemplo de 8 GB, está perfecto, va a funcionar bien. Pero sí, como lo recomendado son 16 GB, es tener dos placas de 8. La lectura va a ser mucho mejor y va a ser mucho más fluido. Las placas estas entran en lo que sería este funcionamiento de Dual Channel, en la que la información va a ser mucho más rápida si tenemos dos placas. Esto ténganlo en cuenta también, les puede ser muy útil. Volvemos entonces, tenemos esta mother. En Benex encontré, como les decía, estas memorias RAM. Me parecen que son hoy por hoy las mejores del mercado en cuanto a lo que es precio-calidad. Tienen disipador, funciona muy bien, es una marca muy conocida y tienen una buena velocidad, algo que no les nombré. Esta es la velocidad 2666 MHz. Cuanto más tengan de MHz, más velocidad va a tener la placa. Tienen que tener en cuenta, aquí les voy a mostrar la latencia, es un numerito que lo pueden preguntar. Lo ideal es que tenga una velocidad en MHz
alta y una latencia baja. Por ejemplo, si tiene una velocidad de 3000, estas serían las placas que tengo yo, las Corsair Vengeance. Con una velocidad de 3000 y una latencia de 15 vamos a tener lo que sería un mejor rendimiento. Esto ya quizás es muy específico, pero si se quieren meter un poco más en el tema, les puede entregar un poco más de rendimiento todavía más, les pueden sacar un poco más de jugo a estos componentes. Aquí, captura de pantalla, es mucha información, procesenla y después vayan a ver tranquilos. Continuamos entonces con esta computadora. La siguiente parte que nos va a rendir era la placa de video Palit de Nvidia de 6 GB que vimos en esta página, Lockhart Store. Y después tengo aquí en Compra Gamer, tengo un disco de 1 TB Barracuda de Seagate, que nos va a ser muy útil. 1 TB, yo calculo que también es lo mínimo que necesitamos para almacenamiento. Créanme, se puede llenar muy rápido, no compren de 500, inviertan un poquito más. Esto, como les dije, los discos es algo que varía muy poco el precio y nos va a servir muchísimo tener algo bueno. También vamos a tener un disco Western Digital Green de 240 GB de estado sólido. Este también sería un mínimo espacio de almacenamiento. Los programas cada vez pesan más. Un programa quizás pesa 20-30 GB. Si compramos un disco de 120, lo vamos a llenar enseguida. Uno de 240 nos va a durar mucho más. Se quieren asegurar y quieren ir uno de 480 o 500 GB, dependiendo de la marca varía el almacenamiento que tienen estos dispositivos. Háganlo y no se van a arrepentir. También si saltan a un disco de 480 o 500 GB, van a poder lograr lo que les comentaba hace un rato, de tener su programa instalado en lo que sería este disco, y en este mismo disco, si no tienen la posibilidad de tener otro, tener el archivo ejecutable, por ejemplo el Lumion. Entonces siempre hablen el ejecutable desde el disco de estado sólido y, como les decía, la apertura va a ser mucho más rápida. Por muy poco dinero podemos tener aquí mucha más velocidad. Sigamos viendo. Aquí yo seleccioné la fuente ASA de Lockhart Store, que tiene un sello de 80 plus bronce, lo cual es bueno y nos entrega 550 watts, más que suficiente para todos los componentes que fuimos seleccionando. Aquí el gabinete con la fuente abajo, el fan, todo incluido, y es bastante estético. Como les digo, pueden ver otros valores y estudiar algo que quizás les gusta más en cuanto a su diseño. Por último, vamos a ver que tengo este monitor en Mercado Libre de LG IPS a un valor de 19.290 pesos. Tiene un tamaño excelente. Si queremos ahorrar un poco, había un monitor de 22 pulgadas por 17.000. Si podemos estirarnos por 3.000 pesos a este tamaño, la diferencia es bastante entre 22 y 24 pulgadas. Háganlo, es algo que justifica un poco más de dinero. Aquí tenemos esta planilla Excel sintetizando todos los productos que vimos recién, todos los componentes, con mejor relación precio-beneficio, con lo que sería la mejor precio-calidad. Tenemos el total de 205.649 pesos, una computadora que nos sirva de manera súper eficiente para lo que sería la arquitectura. Como les digo, este valor, por ejemplo, pueden hacerlo variar dependiendo de dónde compren todos sus productos. Aquí estuve buscando en particular en estas páginas de internet, quizás puedan encontrar mejores precios si buscan en otra, o en lo que serían casas de computación de la zona. Espero haberles sintetizado la mayor cantidad de información posible para que a ustedes les sea útil y puedan adquirir, puedan invertir, que es lo más importante. Como les digo, es una herramienta de trabajo que nos va a facilitar mucho más nuestra profesión, que nos va a hacer sentarnos con más gusto a trabajar, y eso no tiene precio. Así que sáquenle provecho, escucho sus comentarios y nos vemos en el próximo video.